Damos gracias al Señor, muy buenos días hermanos, de estar reunidos y poder tener este tiempo de comunión y también estudiar juntos la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos a esta sección de la reunión en donde vamos a estudiar la Santa Escritura. Nuestros hermanos a la distancia también, ¿ya? Un gran abrazo para todos y cada uno de ellos, ¿ya? Bueno, de más está decir, estamos en un tiempo de ciertas enfermedades, resfríos, días helados, se viene igual un frente de mal tiempo, con temperaturas bajas creo, así que es parte de lo que tenemos que cruzar cada año, que el Señor nos ayude y en la medida posible no obstaculizar el avance de la iglesia, ¿ya? Que el Señor permita eso, que nos ayude. Vamos a continuar en estas reflexiones de los días domingos, hermanos, estos estudios que tienen que ver con quién es Dios, ¿ya? La necesidad de poder indagar sobre el Dios que revela la Escritura. Es muy importante que cada uno la tenga como una cosa de prioridad. Fíjese que en la semana, ¿no es cierto, hermano? Bueno, hermano Alejandro me mandaba un dato también adicional. Ha tenido como un reverdecimiento esta idea de replantear quién es Dios en el sentido de la antigua escuela de separar lo que nosotros conocemos como Santa Trinidad, ¿cierto? O la Trinidad, si gusta decirlo así de manera más directa, y llevándolo a la imaginación de una especie de tres dioses, en otras palabras, como tres deidades que están aparte del único Dios, una cosa muy extraña, que es lo que se conoce como la cuadridimensión. Entonces, no vamos a tratar el tema hoy día, pero sí lo vamos a abordar cuando ya, quizás la próxima semana, Dios mediante, estemos hablando de la Trinidad, porque Dios es trino, ¿ya? Cuando uno estudia a Dios en la Biblia, uno descubre que hay un Padre que es Dios, hay un Hijo que es Dios, y hay un Espíritu Santo que es Dios, pero que no son tres dioses, ¿ya? Y esa es la gran problemática para poder asimilar en nuestra mente. Entonces esta idea de la cuadridimensión tiene que ver con mucha imaginación, porque ellos dicen que expresiones y nombres de Dios que son parte de sus atributos pasan a ser como deidades distintas, pero ajenas al Altísimo, ¿cierto? Como un Dios aparte, una cosa muy rara que mana de la imaginación de las personas. Por eso es que es importante ir a la Biblia y hacernos esta pregunta de manera individual, y ahora lo estamos haciendo de manera colectiva. ¿Quién es Dios? ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Es algo impersonal? ¿Qué es lo que es Dios? Y eso hemos estado tratando de resolver en cada uno de estos estudios desde marzo de este año, ¿cierto? Hemos visto muchos puntos respecto a esto. Una de las cosas que quizás se transforma en la base de todo esto es que Dios es soberano. Y eso es maravilloso para nosotros porque todo lo que ocurre en el planeta y lo que va a ocurrir mañana está minuciosamente, detalladamente controlado por el Dios soberano que está sentado en un trono. Él no está ajeno a lo que está pasando ahora mismo aquí en la tierra. Por lo tanto, descansamos en esas manos soberanas. Como lo leíamos, ni un pajarillo ni un gorrioncillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. La semana pasada hablábamos de la omnisciencia de Dios, ¿se acuerdan? Es decir, Dios sabe todas las cosas, conoce los corazones, conoce los secretos de tu corazón y los míos, ¿cierto? O sea, ¿qué le podemos ocultar al Señor? El Señor lo sabe todo. Y aunque no confesemos nuestros pecados, Él sabe muy bien lo que pasa con nosotros. Por lo tanto, vemos que Dios tiene el control de todas las cosas, las que se ven y aún de las que no se ven. Porque Él es soberano, Él tiene un conocimiento también de todas las cosas que para nosotros son imposibles sondear. ¿Se acuerda que lo leíamos? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hemos hablado de muchos atributos hasta el día de hoy, ¿cierto? Su soberanía, su supremacía, su amor, su misericordia, su longanimidad. Hemos hablado de su justicia implacable, porque eso es tremendo. Cuando uno habla de Dios es que no solamente es amor, sino que también es fuego consumidor. Y eso también pone en alto el Evangelio y la potencia del Evangelio, de permitirnos salvarnos a nosotros, miles pecadores, siendo que Dios es implacable en justicia. Y hemos hablado de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia.
atributos que son privativos de la deidad. Ninguno de nosotros podría decir, yo soy omnipotente. Algunos se creen omnipotentes, algunos se creen omnipresentes, ¿ya? No, eso es totalmente presumido de parte de nosotros los hombrecitos, pequeñitos, falibles. Y hoy día vamos a hablar de un atributo, hermanos, que es bien particular, porque es un atributo que primero nos impulsa a alabarle, ¿cierto?, por su grandeza, su pureza, su carácter inmaculado, sin tacha, intachable, a eso se refiere, que es su santidad. Pero paralelamente nos aterra saber de que estamos frente a un Dios santo, que no tolera ni una minúscula partícula o átomo de pecado. Y de eso vamos a hablar. Y cuando digo nos aterra, lo digo en el sentido natural, no lo digo en el sentido de estar en Cristo, porque eso sí que nos trae paz. El hecho de estar en Cristo es que el Dios santo, que no tolera el pecado, muy amable hermano, que no tolera nuestro pecado, ¿cierto? En Cristo somos aceptos aún en esa santidad. Por eso que hablar de la santidad es algo muy particular, algo que nos llena de gratitud, de alabanza, y de hecho cantamos, ¿no es cierto? Y muy probable después de terminar este estudio quizás cantemos el himno Santo, Santo, Santo. Pero también vemos a un Dios que manifiesta su santidad con portentos de miedo y de pavor, hermanos, cuando lo vemos ahí manifestándose con Israel, entre truenos, en sonidos estruendosos. Nadie podría quedar en ese tiempo mirando el Sinaí, quedar ahí inamovible, ¿no es cierto?, indiferente ante lo terrible de la santidad de Dios. La otra vez nos acordamos, el Señor le dice a Moisés que estableciera sus linderos en el monte santo de Dios, porque cualquiera que transgredía o pasaba los límites de esa santidad, inmediatamente moría. Y ahí es cuando nos dice, ¿cómo resolvemos este gran conflicto? ¿Cómo establecemos una relación con un Dios santo, santo, santo? ¿Ya? De eso vamos a hablar. Y ahí nuevamente, ¿qué es lo que asoma? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos por parte, mis hermanos. Vamos a Isaías capítulo número 6. ¿Ya? Vamos a ver este pasaje, hermanos, que creo que quizás es el primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de la santidad de Dios. Isaías capítulo número 6, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No nos compliquemos con este versículo. Vi yo al Señor es ver su grandeza, ver su gloria, pero nadie ha visto al Señor de manera cara a cara, ¿ya? Versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines, acuérdense que también lo estudiábamos en los días jueves, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la doctrina de los ángeles, es una categoría de los ángeles, ¿cierto? Están los serafines, están los querubines, están los ángeles, los arcángeles, ¿sí? Y los serafines se consideran los que están más cerca de esta imagen refulgente, gloriosa de Dios. Y fíjese cómo nos relata aquí que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Es decir, seres alados. Eso es lo que dice literalmente y nosotros lo creemos así. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, esto es importante, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, las bisagras, eso significa, ¿no? Con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Antes de comentar y comenzar a estudiar este punto de la santidad de Dios, de este atributo, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 4.
Apocalipsis capítulo 4, algo muy similar. Dice acá en el capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice así, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, note, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tremenda doxología, tremenda alabanza a la santidad de Dios. En 2 textos vemos este atributo que es la santidad de Dios. Fíjense, mis hermanos, que no hay otro atributo de los que hemos estado estudiando, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, etcétera, que sea tan exaltado y tan enfatizado en la Biblia, expresando la majestad de la naturaleza de Dios y su altura moral. Porque de eso habla la santidad, de su carácter moral. Porque la palabra santo, como lo hemos dicho muchas veces, denota la idea de apartado. Él no tiene ningún vestigio, no como nosotros, ¿cierto? Vestigio de pecado, no hay ningún átomo de pecado. Él es puro, él es apartado del pecado, es inmaculado, es intachable. Y no encontramos en la Biblia ningún atributo que se le diga al menos 3 veces y que se exalte 3 veces como lo hace con la santidad, la exaltación de su santidad. Por ejemplo, no encontramos un pasaje que diga Dios es amor, 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 o gracia o misericordia 3 veces, ¿cierto? Sino que exclusivamente su santidad, su exaltación a su carácter puro. Esta expresión en el hebreo es kadosh, ¿cierto? Kadosh. 3 veces dice en el hebreo kadosh, 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 santo, santo, santo. Y yo me ponía a meditar sobre esto, hermano, porque la necesidad de enfatizar, porque para el hebreo, a ver, partamos por la gramática. ¿A cuánto les gusta la gramática? Hay una expresión en gramática que son los superlativos, ¿cierto? Los superlativos. Cuando uno dice estoy cansado, ¿cuál sería el superlativo de estoy cansado? Cansadísimo, claro. Pero eso en el hebreo no existe, ¿ya? En el hebreo se repite 3 veces. Es decir, Dios no solamente es santo, es santísimo. Esa es la expresión santo, santo, santo. Significa que Él es santísimo, es muy santo. La santidad de Dios es lo que quiere expresar la palabra de Dios para que nosotros entendamos de que algo nos quiere transmitir con su carácter moral extraordinariamente puro, ¿ya? La Biblia dice que donde está Él no hay pecado, no hay polilla, no hay ladrones, no hay orín, ¿cierto? No hay polución ambiental que echa a perder las cosas, porque todo es santo. Y espéreme, vamos a llegar allá, hermanos. Entonces uno dice, nosotros viles pecadores, donde nos enfermamos producto del pecado. Y definitivamente vamos a morir, no sabemos cuándo, producto del pecado. ¿Y cómo vamos a llegar allá? ¿Quién resuelve este conflicto de un Dios santo, 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 de un Dios santísimo, que puede dejar entrar en ese lugar donde ni los serafines, hermanos, osan mirarlo directamente, ¿cierto? Con sus 2 alas cubren su rostro, con sus 2 alas cubren sus pies y con las otras 2 vuelan. Y nosotros vamos a llegar allí. Ahí uno ve la potencia de la obra de Cristo, hermano. ¿Ah? Es tremendo lo que vamos a comentar más adelante. Entonces, lo que yo quiero enfatizar acá, hermano, y que la Escritura o el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos quiere enseñar, es que nosotros veamos paralelamente la profunda santidad de Dios en comparación, en contraste a nuestra profunda pecaminosidad. Si usted notó en el capítulo número 6 de Isaías, a partir
del versículo 3, dice esta expresión de los serafines, santo, santo, santo. Ya lo hemos dicho, un superlativo hebreo, el Santísimo está diciendo. No es solamente santo, es santísimo. Pero mire lo que dice el versículo 4. Aquí las puertas se estremecen. Es como decir en un lenguaje muy nuestro, actual, es como que las bisagras se soltaron de la potencia de la santidad de Dios y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Miren lo que dice el profeta. ¡Ay de mí que soy muerto! Inmediatamente la santidad, ¿qué es lo que produce en un verdadero creyente? El temor. ¿Por qué? Porque debemos entender que la secuencia de lo que el Espíritu Santo hace con un pecador no es convencerlo de su bondad, que es lo que hace la religión. La religión produce personas buenas. ¿Cuántas personas ustedes han conocido que son profundamente religiosas y observantes de su religión y personas excelentes en sentido, digamos, de vida moral y vida cívica? Pero no tienen una pizca de temor frente a un Dios santo, porque ellos se sienten muy buenos, porque no han conocido que el Dios que mana de la Escritura es el Dios no solamente santo, sino que santo, santo, santo. Entonces se hace muy vívida, ¿no, hermanos, nuestra pecaminosidad delante de un Dios santo. En la medida que lo vamos conociendo más a Él, no solamente eso es grandioso para nosotros conocerle más a Él, sino que también algo muy necesario, nos vamos conociendo más a nosotros. Cuando uno va conociendo más a Dios, no va creciendo su expectativa de pureza o de méritos en sí mismo, sino que uno se va sintiendo cada vez más pecador. Y eso lo digo no para que nos encerremos en la amargura de ser pecadores, sino para honrar al Señor por esta salvación tan grande. Si el autor de Hebreos no en vano dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En donde la santidad de Dios, que no soporta ni una minúscula, ¿no es cierto?, partícula de pecado, nos acepta a nosotros, que somos portadores y vectores del pecado, por la obra transformadora, gloriosa del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con un individuo? Lo convence de pecado. No lo convence de capacidades humanas ni de méritos humanos, sino que lo convence de pecado. ¿Se acuerda que lo dice el Evangelio de Juan? Aquí el autor de este escrito, que es Isaías, una expresión propia. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías estaba contemplando parte, entendemos que es parte, un anticipo minúsculo de la gloria de Dios. Sin embargo, su convicción como creyente, y cuanto más como hebreo, que recibía toda la instrucción que venía a través de las generaciones, seguro que Isaías sabía lo que pasó en el Sinaí, seguro que Isaías sabía lo que pasó con Uzá cuando quiso firmar el arca, y cuántos otros episodios. Él dice, no, aquí yo no me salvo. La santidad de Dios me va a fulminar. Es como alguien comparó acertadamente, es como esa osada mariposa que se acerca al foco de 500 watts, no sé, de 1000 watts, y quiere acercarse a la luz y no se da ni cuenta cuando ya está calcinada por esa luz refulgente, ¿cierto? Inaccesible, que tipifica, ¿no es cierto?, la luz de nuestro Dios. Nosotros no estamos capacitados para llegar allá, ahora. Por eso todos estos charlatanes y en buen chileno estos chantas que dice que se ven con el Señor y se tutean con el Señor y se me apareció en la pieza, no saben lo que hablan. No conocen lo que es el santo, santo, santo. No podemos ver al Señor así. El apóstol Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahí sí estaremos capacitados. Entonces Isaías, con una profunda convicción de pecado y de urgencia frente a la santidad de Dios, ya no era solo alabanza, sino que era el terror. Yo estoy muerto, porque estoy viendo la santidad de Dios. Y miren lo que dice acá en el versículo 6, que también es importante mencionarlo, por supuesto. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, eso tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, Dios se encarga. Dios se encarga de hacer todo lo que sea necesario para establecer la relación con el pecador. Si Él no hiciera esto, hermano, si Él no hubiese establecido esta iniciativa propia, unilateral de Dios para con el pecador que era Isaías, Isaías muere. Pero el serafín, proyectando precisamente la obra del Evangelio, porque el serafín vive en las alturas de la santidad de Dios, pero desciende al pecador para justificarlo, para declararlo justo, a fin de que no sea fulminado por el poder de la santidad de Dios. Uno dice, Dios es el que lo hace, en favor del pecador. Por lo tanto, no solamente Dios muestra su potencia de su santidad, su intolerable carácter al pecado, ¿cierto? O Él aborrece el pecado, y escúcheme bien, en la columna de su justicia, Él también aborrece ¿a quién? Al pecador. Si nosotros estuviéramos así, en un ejercicio hipotético ahora mismo, solamente tú y yo, con las que tenemos puestas, como se dice, sin Cristo, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas, hermano. Pero como estamos en Cristo, tenemos paz para con Dios. Entonces el serafín actúa como aquel que es enviado por Dios para justificar al pecador, para quitarle la culpa. Tómale el peso a lo que dice ahí. Fue el carbón encendido que tocó los labios de aquel que decía, yo soy un hombre inmundo de labios. Y eso lo comprendió a partir de saber que Dios era santo, 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 profundamente santo. La Biblia, mis amados hermanos, revela que Dios es santo de principio a fin. Nunca dejará de ser santo, Él nunca se contaminará con este mundo de maldad. Por eso que es tan importante cuando establecemos esas oraciones con Él, siempre pensar en la perspectiva de que Él está lejos. Él está lejos, Él está en el tercer cielo y nosotros en la tierra. ¿Qué significa eso? Que Él es santo y nosotros pecadores. Como dice Eclesiastés, sean pocas tus palabras cuando vayas a la casa de Dios, porque Él está en el cielo y tú en la tierra. Y esa declaración insistente de que Dios es santo es increíble, porque uno empieza a buscar esto y se mete en un tema específico y se va asombrando a sí mismo, a pesar de llevar a veces años estudiando muchas cosas. Uno dice, no dejo de asombrarme con cuánta abundancia Dios revela su santidad. Por ejemplo, Éxodo 15:11 dice, Éxodo capítulo 15, versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedores de milagros? Note usted, esta es una pregunta retórica, ¿quién como Él? Magnífico en santidad, no hay otro como Él. Levítico capítulo 20 versículo 26, Levíticos 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Josué capítulo 2, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es un gran tema, hermano, cuando nos confrontamos con esta situación. Y ahí uno dice, gracias Señor, porque a pesar de yo ser un vil pecador, de que tú también seas un vil pecador, pero que seamos hijos de Dios, ¿cierto? Realmente es una obra gloriosa que nos permite tener una relación con este Dios santo que no tolera el pecado. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta es una selección muy minúscula, hay muchos pasajes. Salmos capítulo 22, o Salmo 22 versículo 3, ese salmo mesiánico, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 89, 18, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Así también lo decía Isaías, ¿no? El santo de Israel varias veces. Salmo 99, versículo 3, 5 y 9 dice lo siguiente, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo.
Exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 111, versículo 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, palabras del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Él es santo. Finalmente, Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bueno, en esta insistencia, hermano, y abundancia de que la Biblia nos enseña de que Dios es santo, nos encontramos con un asunto, hermanos, que poco se habla hoy día, ¿ya? En este tiempo de tanto humanismo y de tanto evangelio, si lo pudiéramos llamar evangelio antropocentrista, es decir, donde el hombre toma el centro, el lugar. Es como que el evangelio fue dado, ¿no es cierto?, para la gloria del hombre, para el bienestar del hombre. Fíjese que todo gira en torno a eso. Por ejemplo, la nueva alabanza, estas alabanzas tan atractivas para los jóvenes especialmente, todas giran en torno al bienestar del hombre. Pero eso no es el evangelio. El evangelio gira en torno a Dios y específicamente gira en torno a Cristo. El evangelio debe ser antropocéntrico, es decir, el centro, cristocéntrico. Debe estar Cristo en el centro. Y en esta premisa, hermano, uno descubre que la columna de la justicia de Dios determina algo muy terrible, muy terrible. Por eso que hablábamos de la santidad de Dios como alabanza y también terror. Vámonos al Salmo 5, por favor. Veamos lo que dice, analicemos un poquito esto. Salmo capítulo número 5, o Salmo 5, versículo 4 al 5. Mire lo que dice. Salmo 5, 4. Uno dice, si esto nos hubiesen enseñado de un comienzo cuando partimos en este caminar, muchas cosas hubiese evitado pasar, ¿no? Y enseñar también. Por ejemplo, dice acá en Salmo 5, 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Lea usted versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.